Hola, les habla Fernando Compeán. En este video quiero compartir con ustedes lo que estoy viendo está ocurriendo y cómo nos va a afectar a nosotros este conflicto que está sucediendo en Medio Oriente, principalmente en Irán. ¿Cómo nos afecta a todos nosotros? Y nos afecta de muchas maneras. Pareciera que estamos muy lejos de este conflicto. Estamos hablando de Medio Oriente, a medio mundo a distancia, sobre todo los que vivimos en América y en Asia, pero de todas maneras, pues sí nos afecta. Miren, vamos a empezar por algo que vale la pena comentar. Ya el conflicto que traía o que trae todavía Estados Unidos y Canadá había despertado el interés de muchos canadienses por no ir a Estados Unidos. No están de acuerdo por cuestiones que conocemos y vamos, en este video no es de que estemos de acuerdo o no con las políticas y en lo que está sucediendo, sino los efectos que vamos a tener y que estamos viendo. Pues número uno, por todas las políticas de Estados Unidos y lo que ha ocurrido entre Canadá y Estados Unidos, pues los canadienses ya no quieren visitar Estados Unidos. Muchos de ellos, obviamente una cantidad importante. Por el otro lado también, pues todos los que iban, por ejemplo, a Cuba, pues ahorita también se están reteniendo de visitar a Cuba. Estamos hablando del invierno principalmente, ¿verdad? Entonces, todos estos efectos políticos, geopolíticos, pues tienen sus consecuencias y tienen sus consecuencias en el flujo del turismo de los visitantes. Recordemos que en el 2015 el mundo ya había roto el récord de 1.000 millones de personas, o sea, 1 billón de personas que salieron de su país para visitar otro. Esto es enorme. Nos tardamos casi 60 años en lograr esta meta que rompimos en el 2015. Y apenas 4 años después, en el 2019, ya estábamos hablando que éramos 1.4 billones, o sea, 1.400 millones de personas que salen de su país para visitar otro. ¿Esto qué nos dice? Que el flujo turístico pues se ha desbordado. Qué bueno para todos los que nos dedicamos en turismo, para todos los que nos dedicamos en meetings and events, pues excelente. Pero esto también tiene sus consecuencias y quiero regresar a esto. Este tema de Canadá y Estados Unidos, pues no solamente es exclusivo de estos dos países, sino que muchos países europeos, con toda la narrativa que está llevando la política de los Estados Unidos, también afectó el interés por muchos europeos de visitar los Estados Unidos como normalmente sucede. Como bien sabemos, Estados Unidos pues, es uno de los principales países con más visitantes en el mundo. Muchas veces está en el tercer país después de Francia y de España. Con 50 millones Francia y España más o menos, ¿no? Entonces, pues obviamente el efecto es tremendo. Y si nosotros estimábamos más o menos cuántos visitantes provienen de Canadá y de Europa a Estados Unidos, más o menos habíamos calculado que estábamos pues diciendo que a lo mejor unos 4.1 millones de visitantes. Le sumamos el tema de Cuba, ¿no? Y entonces pues ya aproximadamente estamos hablando de 5 millones de visitantes que están sentados y dicen, bueno, si yo canadiense, si yo europeo no quiero visitar los Estados Unidos y sumamos 5 millones, ¿a dónde voy a ir? Esto ya de por sí, aunque de una manera pues no deseada, ya estaba ocasionando un impacto positivo en las visitas a lugares principalmente México y a la República Dominicana y el Caribe, pero sobre todo esos dos países, y luego se desparramaba más a Centroamérica. Vemos el crecimiento notable, por ejemplo, de El Salvador, que a través de su también controvertida política contra el crimen organizado en ese país, pues también ha crecido en turismo de una manera espectacular. Casi alcanzando a otros países con una tradición turística tremenda, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, incluso Colombia, alcanzando a muchos países de este nivel y, claro, también algo acercándose a países como República Dominicana. Entonces, como vemos, ¿qué es lo que va a pasar con estos 5 millones de visitantes que ya no quieren ir a Estados Unidos, que ya no pueden ir a Cuba o no quieren ir a Cuba por todo lo que está pasando en este momento? Así que, pues, esto implicaba, como consecuencia de todo lo que estoy platicando, que más visitantes, pues, probablemente iban a seguir buscando dónde ir, porque
si vemos el crecimiento desmedido del turismo internacional con esos 1.4 billones, quiere decir que la gente quiere seguir viajando. El problema es que si ya no quiero ir a ese destino al que quería, como los Estados Unidos, si soy europeo o americano, o ya no puedo ir a Cuba en el invierno, entonces pues sí quiero seguir viajando. O sea, hay una necesidad interna y una aspiración muy normal de la gente que quiere seguir trabajando. Entonces tiene que seleccionar otro destino. Esa es la primera fase. Fase 2. Entra a los Estados Unidos e Israel con todo el conflicto en Irán, que se desparrama a otros países de Medio Oriente. Y pues no solamente es entonces el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, sino que todos los que viajaban a países que están cerca de Irán o afectados por el conflicto directamente, como por ejemplo, y voy a poner más un ejemplo, Dubái. Dubái, así como lo conocemos, se ha vuelto como que la estrella del turismo en el mundo. Se ha convertido en un atractivo, en un país, en una ciudad muy atractiva para visitar. Tan es así que, pues básicamente el aeropuerto de Dubái, que fue bombardeado, es el aeropuerto con más asientos, que tiene más asientos en aviones en el mundo, mucho más que otros como Atlanta, por ejemplo. Eso quiere decir que pues, cerca de 64.5 millones de asientos hay disponibles para visitar Dubái. Y si nosotros ponemos a pensar, Dubái estaba teniendo ya casi 20 millones de visitantes al año. 20 millones de visitantes que, claro, con todo este conflicto, pues no van a ir a Dubái. Tampoco van a ir a Qatar, tampoco van a ir a otros sitios que están muy cerca del conflicto, porque pues es normal, ¿verdad? Entonces, si a esos 5 millones nosotros le sumamos más o menos otros 20 millones, pues estamos hablando de que cerca de 25 millones de personas se ven forzadas a cambiar de destino. Y la pregunta que nos hacemos, ¿a dónde van a ir? Ahora, ya como paréntesis, hablando de México, con todo esto que ocurrió por la aprehensión y liquidación de uno de los narcotraficantes más buscados y notorios del mundo, pues también hubo una serie de respuestas por parte de la gente con el temor natural de hacerlo. Esto ya pasó. De todas maneras, si nosotros sumáramos que todos los que vienen, que van a México, que suman 40 millones, pero realmente de esos son un poquito más de 20 millones que son visitantes que vienen en turismo o a alguna actividad de las 64 formas o más de hacer turismo, pues quiere decir que entonces estamos hablando de que 40 millones de personas pues tienen que tomar decisión de ir a otro sitio. El problema realmente es que no pueden simplemente decir, bueno, pues vámonos ahora a otro sitio, porque no caben. O sea, hay una distribución también en cuanto a la capacidad hotelera en todos los demás países, a los países turísticos. Así que mi opinión es, el problema de México no va a afectar al turismo de México, salvo muy marginalmente. Y a lo mejor lo está afectando a corto plazo. A largo plazo, no. A final de cuentas, México tiene esta capacidad. Entonces, en el que hay que fijarnos es si esos 5 millones de visitantes europeos y canadienses ya no iban a ir a Estados Unidos, pues obviamente los primeros beneficiados son México, la República Dominicana y luego se desparrama a Centroamérica y un poco más a Sudamérica. Ahora bien, esos son 5 millones. Esto podría convertirse en el 2026 en el año más pues más productivo desde el punto de vista de ingreso turístico y de visitantes en estos países que acabo de mencionar o en esta área, en esta zona. Ahora súmenle los otros 20 millones en números redondos de visitantes que a lo mejor no van a estar yendo ahorita a Dubái, ni a Qatar, ni a estos sitios cercanos en Medio Oriente por el conflicto que está pasando, que además no sabemos cuándo va a terminar. Simple y sencillamente hasta la misma política de los Estados Unidos está diciendo que puede durar más, no saben realmente cuánto. Así que pues todos están siendo obligados a buscar otro destino, pero estamos hablando de 20 millones en números redondos, más los 5 que ya no iban a ir a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de 25 millones de personas que están buscando un nuevo lugar a donde visitar.
Esto, desde luego, es lo que viene a, pues a beneficiar de una manera pues no deseada, ¿verdad? Porque estos 25 millones van a buscar otros sitios, no porque el destino o los destinos han hecho un gran trabajo en marketing, sino que lo van a hacer porque se ven obligados, forzados a buscar otro destino, porque de todas maneras sí quieren viajar. ¿A dónde van a ir? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde, de forma, pues lamentablemente indeseable, por razones indeseables, es México, el Caribe, principalmente República Dominicana, Centroamérica y el sur del continente americano. Ahora dice uno, bueno, ¿y África qué? Pues África también está teniendo muchos problemas en la mayor parte de los países, sobre todo en el centro de África, donde ha habido golpes de Estado, donde estamos teniendo todavía muchísimos problemas políticos, incluso no solamente políticos, sino de problemas de delincuencia y de guerrillas y de ese tipo de cosas. Entonces, pues desde luego África no creo, en mi opinión personal, que vaya a ser un sitio donde estos 20 millones sobre todo que visitarían Dubái van a estar yendo. Y por el otro lado también piensan que pues entonces las líneas aéreas que estaban volando a Dubái, estos 64 millones de asientos de los que acabo de hablar hace unos minutos, de aviones de diferentes líneas aéreas que llegaban a Dubái, que por cierto creció el 5% en número de visitantes del 2024 al 2025, o sea, estaba en una explosión turística increíble, pues eso se acaba por lo menos temporalmente. ¿A dónde van a ir? Entonces tenemos Oriente. Oriente, pues como ya sabemos, 1.4 billones de personas que viajan en el mundo, principalmente lo hacen en Oriente Medio. Así que pues van a tener que buscar otros sitios. Pero de todas maneras, vamos a suponer que todos quisieran ir a Tailandia, que todos quieren ir a Japón, a Corea del Sur, los principales países receptores de turismo en ese sitio, y desde luego China, pues obviamente van a buscar dónde llegar, a dónde visitar, cambiar de opinión, cambiar sus planes muy rápidamente. Unos ya tenían sus boletos de avión, sus paquetes comprados, etcétera. Pues todo esto va a resultar en una situación pues lamentable para muchos, pero pues sobre todo benéfica para otros, como los vasos comunicantes, ¿verdad? Cuando empuja uno un vaso comunicante, pues se alza el otro vaso comunicante. Entonces estos vasos comunicantes pues tienen ese efecto. Entonces cuando baja el turismo en un sitio, pues los visitantes tienen que ir a otro sitio porque son los mismos visitantes, 1.4 billones. Eso es lo que está pasando. Ahora está por verse hacia dónde van a ir 25 millones de visitantes que están sentados buscando a dónde van a ir ahora, qué es lo que van a hacer, qué vacaciones o a dónde van a pasar su tiempo libre y que ya habían planeado para tal o cual sitio. Así que va a ser muy interesante lo que está pasando. Desde luego cierro este comentario con ustedes diciendo que pues obviamente nosotros lamentamos muchísimo que la situación en todos lados, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, pues esté no solamente ocasionando daños materiales, sino sobre todo, y lo más lamentable de todo, víctimas que siguen, continúan apilándose y que no sabemos cuándo van a acabar. Pero lo que sí es cierto es que pues los países más seguros, con más paz, son los que se van a beneficiar de todo lo que está pasando, de estos vasos comunicantes. Así que estaremos muy atentos para el 2026 a ver hacia dónde se dirige todo este flujo de visitantes que sí van a querer seguir viajando y estarán buscando a dónde ir.